buenas tardes. Estamos aquí reunidos en el Centro Cultural de la UNC para dar comienzo a la última charla del ciclo Ciudad Liminar que se viene desarrollando en este Centro Cultural durante el mes de junio de este año 2023. La idea es juntarnos a hablar sobre los 40 años de democracia, realizando cruces bastante impensados entre personalidades que habitaron o habitan nuestra ciudad. En esta oportunidad, dos hombres. Por un lado, un cantautor como es Jairo, y por otro lado, Darío Olmo, antropólogo. Dos hombres que, si bien vienen de disciplinas totalmente distintas, ambos lograron destacarse en ellas, tanto en nuestro país como en el extranjero. Y cada uno de ellos, desde su lugar, se comprometió justamente para aportar que nuestra democracia se consolide en estos 40 años. Quisiera hacer la presentación oficial de cada uno de ellos. Una breve introducción, una breve bio, como le dicen ahora. Jairo Mario Rubén González nació en Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Adoptó el seudónimo de Jairo en 1970, año en el que luego de algunos coqueteos previos con la actividad, dio inicio a su carrera profesional. Desarrolló una intensa labor en Europa, primero en España y luego en Francia, donde logró un gran reconocimiento. Millones de discos vendidos lo afianzaron como una figura de relieve internacional. Grabó en 5 idiomas, cerca de 700 canciones. Se ha presentado en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo, como el Teatro Olimpia de París y el Teatro Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros grandes escenarios. Con ustedes, Jairo. Darío Olmo nació en La Plata en 1957. Es licenciado en Antropología, graduado en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, doctor honoris causa de la misma universidad en el año 2015. Socio fundador e investigador del equipo argentino de Antropología Forense entre 1985 y 2010. Ejerció la presidencia del mismo entre 1997 y 2003. Profesor adjunto en las universidades de Buenos Aires y Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y actualmente es profesor titular ordinario de la Universidad Nacional de Córdoba y director del Centro Universitario de Estudios Sociales de la Universidad Provincial de Córdoba. Darío Olmo con nosotros. Dijimos que esta última charla ha sido titulada Tras las huellas, antropología más música, y la invitación en esta tarde fría de junio es ir tras las huellas de estos dos hombres, particularmente a partir del regreso a la democracia y cómo la democracia marcó la vida tanto personal como artística de cada uno de ustedes. Hay algo que quería preguntar, y en la charla previa que pude tener con ambos, los invitaba a recordar cómo tomó conocimiento cada uno del otro. En qué momento, Darío, Jairo entra en tu vida, y en qué momento, Jairo, el equipo de Antropología Forense, Darío Olmo y toda la gente con la que él ha trabajado, todas las personas y profesionales, investigadores, entraron en tu vida. El que quiera puede comenzar con esta pregunta. Con permiso. Buenas tardes. No es un recuerdo preciso cuando un cantante popular se incorpora a nuestras vidas y empieza a formar parte de nuestro ambiente, por decir de algún modo. Al menos en mi infancia y primera adolescencia, yo recuerdo con mucho cariño
la presencia de la radio, de la radio de amplitud modulada. Las radios, yo vivía en La Plata, y había, a través de mi mamá, que tenía adoración por Jairo, creo, desde el primer momento que lo escuchó, y siempre fue una influencia muy importante para mí en esto, en los gustos musicales. Yo recuerdo a fines de los 60s algunos programas de radio que quizás duraban toda la tarde, y había personas así muy impresionantes de escuchar, como Enrique Mancini o Julio Guerrero Martínez, o ciertas personas que daba gusto oír, y uno se pasaba las tardes y las horas. Yo, de alguna forma, lo uno a Jairo con la música que acompañaba esas tardes, que yo las tengo como un recuerdo muy grato, muy entrañable. Una nostalgia que ahora es difícil de transmitir. Yo tengo hijas adolescentes y tienen otros hábitos de vincularse con los medios. Existe esto que llamamos las redes y todo este nuevo mundo que a nosotros nos encuentra un poco grandes. Pero creo que fue en ese contexto, en ese ambiente, que Jairo inmediatamente se hizo un lugar común, una persona que uno disfrutaba escuchando frecuentemente. Y en tu caso, Jairo, ¿cómo ingresa el equipo de antropología forense y Darío Olmo? En su labor, cuando se formó la CONADEP y se hicieron las investigaciones unidas a los testimonios y demás, que fueron muy importantes para el famoso juicio de las juntas, que ahora ha estado muy en boga con la película esta de Argentina 1985. La labor de ellos para mí es un honor estar al lado de él hoy. De verdad, una satisfacción muy grande, porque es un trabajo que se hace, no digo en la sombra, pero sí, no se hace, digamos, no es un espectáculo. Yo formo parte del mundo del espectáculo. Es mucho más visible, digamos, ¿no? Pero el trabajo que hacen ellos en antropología, y en antropología forense especialmente, es muy impresionante. Es extraordinario. Ahora estaba leyendo justamente un libro de Emmanuel Carrère, que se llama V13, que habla sobre los atentados que hubo en París hace unos años, hace pocos años. Pero lo leí especialmente porque mi hijo me regaló el libro el otro día para mi cumpleaños, porque habla de la mayoría de las víctimas, que fueron 130 y pico, eran del Bataclan, que es un lugar donde yo canté mucho y hice una temporada inolvidable, de la que existe todavía grabaciones y videos y demás. Pero bueno, refiriéndome concretamente al famoso, al célebre equipo argentino de antropología forense, debo decir que es una labor extraordinaria la que hacen, y la expansión que ha tenido, el desarrollo que ha tenido en todo el mundo, porque si bien empezaron acá, ahora tienen una fama en todo el mundo, y tienen un lugar muy destacado, ¿no? en un trabajo como el que digo, como el que hacen además como ONG, es decir, que es un trabajo sin fines de lucro. Eso es algo maravilloso, extraordinario en un mundo como el que vivimos hoy, donde por la plata baila el mono. Es fantástico, de verdad. Algo que une o es en común en la vida tanto de Jairo como de Darío es la experiencia de trabajar en lugares muy distintos a nuestro país, a la Argentina. Lugares que tienen realidades distintas, perspectivas distintas, realidades socioculturales, económicas distintas. La pregunta del disparador sería ¿cómo cambia la visión que se tiene de Argentina o no desde el extranjero
al momento de desarrollarse profesionalmente, y también cuáles son esos valores que uno traslada consigo y también esas cosas que valora y que al mismo tiempo puede que no de Argentina cuando está lejos. Bueno, yo la verdad es que las circunstancias me llevaron lejos, como dice el tango o la canción, no me acuerdo. En realidad, como dije antes cuando agradecí lo de la distinción, mi proyecto era mucho más simple y mucho más acotado. No pensaba que mi destino me iba a llevar a conocer otros lugares, otros países. No lo sé a qué atribuirlo, pero fundamentalmente creo que es muy importante en esos casos, cuando sucede algo así, a mí me ha pasado, y es muy importante saberse de un lugar, saber que sos de una parte determinada, sos de un lugar. Es decir, el sentido de pertenencia, además, a pesar de que últimamente, por supuesto, todo sea mundializado, como dicen los franceses, globalizado, como se dice en general en español, creo que hay un sentido de pertenencia que es muy fuerte, por lo menos en mí se manifiesta muchísimo, permanentemente. Entonces, para mí, cantar en cualquier otra parte, en cualquier otro lugar, por ejemplo, cantar el Indio Toba o cantar una canción de Yupanqui, no sé, en Estambul, tiene el mismo valor o un valor todavía más grande que hacerlo en un bar en Cruz del Eje. Es muy importante, sí, sí. El sentido de pertenencia, uno siempre lo sentirá, lo lleva. Yo siempre lo voy a llevar conmigo. Siempre he sido un artista argentino. No me gusta mucho hablar de mí, ¿viste? Porque es medio, qué sé yo, es raro hablar de logros personales, pero me acuerdo que cuando hubo el conflicto en Malvinas, en el Atlántico Sur, yo hice unas declaraciones que tuvieron cierta repercusión, porque bueno, salió publicada por los diarios más importantes, y el diario El Figaro, que es un diario muy importante parisino, me nombró por primera vez, en el epígrafe, bueno, en el pie de foto, puso Jairo es el más argentino de los franceses, el más francés de los argentinos. En realidad, yo era simplemente un argentino que vivía en Francia. Sí. Te escuchaba y me acordaba de una frase de Borges que siempre decía: soy argentino, me interesa todo el mundo. Yo no he estado tanto tiempo fuera del país, ni remotamente, más bien periodos no tan extensos, pero lugares muy diversos. Es raro la sensación que yo obtuve como balance provisorio de eso es un cierto deseo fervoroso de estar nuevamente en mi casa, ya sea los lugares donde he vivido en nuestro país, en La Plata, en Buenos Aires o en Córdoba. Pero uno, como decía Franca, compara. Estar afuera te permite establecer una cierta perspectiva, valorar ciertas cosas, no valorar tanto algunas otras. Y si hay algo que rescato y que a mí me gusta eso, rescatar cuando intento definir o cuando nos preguntan por, bueno, ¿qué es el equipo? Yo digo, somos un grupo de personas que estudiamos en la Universidad Pública y Gratuita de Argentina. Eso se merece un aplauso. ¿Sí? Sí, Darío. Solamente conociendo otras realidades uno dimensiona y valora lo que es la educación pública en nuestro país, desde mi humilde punto de vista. Quiero decir que
agregar una cosa. A mí me ha pasado, y he conocido gente a la que le ha pasado también, viviendo fuera y demás, en una circunstancia tan especial también como la que vivimos en el extranjero durante los años de la dictadura, con las repercusiones que eso tenía en los lugares donde vivíamos. Era muy difícil a veces porque uno terminaba siempre dando explicaciones. Es decir, siempre a uno le interrogaban sobre cosas que sucedían en Argentina y demás, y si bien yo tenía muy claro lo que sucedía y lo explicaba de la manera más específica posible, es complicado para alguien que vive lejos dar vueltas sobre lo mismo. En realidad lo que hacía, de modo íntimo, digamos, era crear una suerte de país ideal, donde vas desechando aquello que te parece oprobioso, que no te gusta, que demás, y te vas quedando con lo esencial y demás, ¿no? Eso hace que cuando volvés a la Argentina, como volví yo después de tantos años viviendo en el extranjero, tenés una visión más concreta, digamos. A lo mejor no es más acertada que la que pueda tener alguien que viva aquí, que no se haya ido nunca, pero es una visión concreta de las cosas. Porque el tiempo que uno ha vivido afuera ha pasado bastante de ese tiempo tratando justamente de separar aquello que le parecía que estaba bien y aquello que le parecía que estaba mal. Para la gente que no ha podido volver durante muchos años a la Argentina, volver ha sido un estado psicológico muy especial y muy fuerte. Y justamente volver y la democracia, ¿no? Volver a la democracia, a los gobiernos constitucionales y la posibilidad de la creación del equipo de antropología forense, porque si eso no hubiese sucedido hace 40 años atrás, ese equipo no se hubiese podido crear. Invocar a tu memoria, Darío, a esos primeros momentos, cómo se crea ese grupo, quiénes lo conformaban y a partir de ahí, esto que nombrabas recién de los viajes, el por qué también esos primeros viajes, por qué empezar a salir y decidir llevar el conocimiento que ustedes generaban en este grupo. Bueno, hay varias coordenadas, digamos, que determinan esta experiencia tan insólita, tan imprevisible del equipo. La primera, me parece, o una de las primeras, ineludible, es la visita de Clyde Snow a Buenos Aires. Un señor que vino, un profesional, un investigador, entre otros especialistas forenses, que vino a Buenos Aires simplemente a dar una serie de conferencias, pero que a diferencia de los otros, fue demandado para hacer su trabajo en causas judiciales concretas y aceptó hacerlo. Una segunda circunstancia impredecible es que desde la CONADEP, él solicitó que la CONADEP se comunicara con el Colegio de Graduados de Antropología de la República Argentina para solicitar el auxilio de profesionales de la arqueología en el trabajo que iba a hacer. Y en el Colegio de Antropólogos decidieron ignorar la carta de la CONADEP, ni siquiera contestarla. Y en esa circunstancia, disculpen si cito circunstancias caprichosas, pero para que vean qué azaroso que puede ser el destino. Había un estudiante de medicina de la Universidad de La Plata que era un voluntario de las Abuelas de Plaza de Mayo y que devino en el traductor de Snow en ciertas conferencias que él dictaba. Y Snow le dijo: mira, los graduados no me contestan, ¿me podrás conseguir algunos estudiantes de arqueología que quieran hacer una excavación en sector NN de un cementerio del Gran Buenos Aires?
Él solamente tenía un compañero de la secundaria que estudiaba antropología en la Universidad de Buenos Aires. A él recurrió, él no se dedicaba a la arqueología, pero tenía compañeros con los que estudiaba. Con esos compañeros coincidió que yo todos los veranos trabajaba en un equipo de investigación en que íbamos al canal de Beagle a excavar frente al canal. Era un lugar maravilloso y ellos me invitaron. Entonces, en marzo o abril de 1985, porque se hacía una excavación en el cementerio de La Plata. Y así iban sucediéndose poco a poco los casos, y Snow nos decía, eso era muy llamativo, era muy difícil entenderlo, hablaba así, era de Oklahoma, así que peor que tejano, era muy difícil entenderlo. Nos decía, y eso es para pensar, ustedes son el único grupo de argentinos que he conocido que no se pelean entre ustedes. Y a él lo llamaron primero para un trabajo en Filipinas. En 1985 cae la dictadura de Marcos, empiezan a poderse hacer investigaciones en Filipinas. Se hicieron los trabajos en Argentina, fueron exitosos, entre comillas, quiero decir, vinieron en identificaciones. Y como en todas las actividades de cualquier orden, hay gente que se reúne porque tiene situaciones parecidas. Y aquellos que tienen la espantosa circunstancia en común de ser familiares de desaparecidos organizados, también existen, porque y como esto pasó en muchos lugares de Latinoamérica, entre ese clearing, podemos decir, entre organizaciones de familiares de desaparecidos de distintos países latinoamericanos, empezó a circular la novedad de que en Argentina se estaban haciendo excavaciones que devenían en identificaciones, que eso eventualmente, según las circunstancias de cada país, podía devenir en prueba para la justicia, para perseguir a los responsables, y de esa manera surgieron los pedidos de colaboración y de trabajo nuestro en el exterior, y eso es como una piedra que cae en un cuerpo de agua y las ondas lo van llevando las ondas van cada vez más lejos. Simplemente eso. Y entonces, desde el principio estuvo el vínculo con los familiares, el vínculo con los familiares organizados, que es algo muy fuerte en nuestro país, muy característico y muy rescatable. Y por otro lado, bueno, estas circunstancias y lo que hizo posible las circunstancias de las excavaciones en Argentina y que los profesionales que trabajaran fueran antropólogos, que es que pasó una cantidad de tiempo tal entre que las personas fueron asesinadas y enterradas y después esto se pudo investigar, que en ese lapso de tiempo ya los tejidos blandos no estaban y solamente quedaban los huesos y los dientes. Entonces, en la división del trabajo de las ciencias forenses, en esa circunstancia es que el que interviene es el antropólogo. Una serie así de azares muy específicos, una combinatoria muy curiosa. Darío, pensaba en esta diferencia entre lo personal y lo profesional, porque imagino que todos esos jóvenes eran muy jóvenes, ustedes cuando empezaron con esas excavaciones se les movilizarían dentro muchas cosas y tener que separar lo personal con lo profesional. Hoy por hoy, quizás con el cuero ya más curtido, ¿no? Es distinto cada una de las excavaciones, pero en ese momento esas primeras recuperaciones y restituir esas personas, ¿qué se sintió? Bueno, yo hacía varios años que tenía un trabajo administrativo y algo similar pasaba con mis compañeros, y esto era una posibilidad de hacer un trabajo profesional, de hacerlo con gente con la cual nos llevábamos bien y que veíamos que resultaba útil o que podía ayudar a cierta gente. Entonces, la realidad es que lo hicimos con
con un gran sentido de la irresponsabilidad, por supuesto, pero lo hacíamos, nos gustaba mucho hacerlo, disfrutábamos hacerlo y por otro lado, las circunstancias, todo lo que se moviliza, como decías al principio, cuando uno toma conciencia de con qué está tratando, con qué tipo de pasado, por supuesto que cada uno intentó, digamos, tramitarlo a su modo. Digamos, yo soy, como dicen en Buenos Aires, carne de diván, digamos, decenas de años de psicoanálisis, otro lo canalizaba por el deporte y otro por otras pasiones, pero eso mismo, una cierta hostilidad que también recibía el trabajo en sus primeros tiempos, consolidó al grupo. El grupo era particularmente, éramos personas que nos llevábamos bien, y eso, el trabajo en equipo requiere un cierto temperamento, y afortunadamente se dio la fortuna de que esa parte lo compartimos y entonces nos fortalecíamos. Había un periodista que nos llamaba el cardumen, decía, nos puso como, porque dice que, bueno, van juntos a todos lados y se comunican por telepatía. Fue un buen observador, no, entonces. Sí, algo así. Creo que fue útil, quizás, que los narcisismos individuales se diluyeron en un cierto narcisismo colectivo que lo consolidó. Pero, no sé, siempre es un relato a posteriori. Dijimos que el eje de esta charla son los 40 años de democracia, la creación del Grupo Argentino de Antropología Forense y, por otro lado, en el regreso de la democracia, Jairo volviendo a su país y dándole cierre a una campaña muy importante como fue la de Alfonsín, en ese tremendo show, espectáculo que se montó en la 9 de julio, donde fue un número increíble, impensado, después de todos los años oscuros de dictadura, de tanta gente que se volcó a la calle, 1.200.000 personas sobre la 9 de julio. ¿Qué se sintió, Jairo, ese momento? ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, yo creo que el momento del regreso a la democracia se vivió como una fiesta extraordinaria, pero no solamente en el campo de la campaña política de Alfonsín, que yo pude vivir sobre el final, sino en todos los actos políticos de todos los partidos. Eran fiestas, auténticas fiestas. Era impresionante, uno veía cualquier acto político del partido que elijas, de cualquiera de ellos, y veías una actitud de esperanza, de alegría tan grande, algo contenido que salía como en oleadas ahí, fantástico. Fue un momento inolvidable, irrepetible seguramente por la circunstancia. Ojalá que no se dé nunca más una circunstancia como era la toma del poder de un gobierno de facto en Argentina. Pero bueno, la recuperación de la libertad se vivió así, se recuperó eso, la libertad. El acto aquel de la 9 de julio fue inolvidable por la cantidad de gente que hubo. Bueno, mira, los organizadores dijeron que había habido 1.300.000 por ahí. Sí. Después la oposición hizo un acto después similar, muy parecido, que era en realidad el candidato del peronismo, Italo Ruder, en la 9 de julio, en el mismo lugar, y hubo una cantidad de gente similar. Pero ellos decían que el acto radical había tenido 900.000. Y el diario Crónica dijo que hubo 1.000.000, así que yo calculo que 1.100.000. Más o menos. Sí, más o menos. En realidad es muy difícil de cuantificar porque era impresionante visto desde el palco, porque no era un escenario, era un palco muy alto, altísimo. Y yo estaba en un hotel que está al lado del Obelisco, el Hotel República, y de ahí tenía que llegar al palco para cantar. Y no sé el tiempo que tardé.
porque era se podía todo avanzar. compacto. Claro, porque no estaba el metrobús y todo eso. No, era toda la avenida, era la avenida pelada, no había nada. Claro, era la avenida más ancha del mundo, Sí, entiendo, aparte ¿no? era hasta la gente apretada, Claro. era impresionante la cantidad de gente que había. Yo creo que era más fácil de medir también por metro cuadrado de esa manera, ¿no? Porque porque era muy impresionante. Quiero decir que ese día, yo el día anterior, 2 días antes, había estado cenando con un queridísimo, inolvidable amigo mío, que fue Leonardo Fabio. Y entonces me dice, ¿qué vas a cantar en el acto de Alfonsín? Sabía que Fabio, su militancia peronista, ¿no? Era muy peronista y era un gran admirador y quería mucho a Perón. Mucho, mucho. Él me decía que porque le recordaba a su viejo. Dice, yo me imagino la voz de mi papá como la voz de Perón, me decía así. Sí. Y entonces me preguntó, estábamos comiendo y me dice, ¿qué vas a cantar en el acto de Alfonsín? Y dije, bueno, voy a cantar esta canción, siguiendo los consejos de Marilena Walsh. Y le dije, y venceremos. Y me dice, ¿qué venceremos? Y entonces yo me acerqué, pasito, y se la canté, muy cortita, venceremos. Pero claro, dice, el texto de venceremos, uno lo lee ahora y tiene, lamentablemente, una vigencia total. Porque eran reclamos que se podrían hacer ahora mismo y tendrían exactamente la misma razón de ser, ¿no? Eso, solo con justicia nos haremos dueños de la paz, no tenemos miedo, no tendremos miedo nunca más, ese tipo de cosas. Bueno, cantaba, se la canté ahí y me dice, a vos no hay que dejarte llegar al palco. No. Y entonces, no, sí, pero me lo decía en broma, porque nos queríamos mucho, yo lo quería mucho, Fernando. Entonces le digo, mira, resulta que me han invitado a cantar y no tengo guitarra, no tengo nada para cantar. No estaba previsto. Y entonces me dejó en el hotel donde yo estaba, él se fue porque él vivía en Colombia en ese momento. Y él se fue para el hotel. Ahí le había venido a la Argentina para vivir in situ, digamos, ese final de la campaña de la Vuelta a la Democracia. Era algo extraordinario, teníamos que vivirlo de cerca. Y entonces se fue y como a la media hora, 40 minutos, me avisan de la recepción del hotel que me habían dejado algo para mí. Y dije, bueno, sí, es muy grande. Y dice, sí, ¿se lo subimos? Sí, por favor. Me subieron. ¿Y qué era? Una guitarra. Entonces la guitarra era una guitarra nueva, que se había comprado él en Japón. Wow. Tenía todos los chiches, era una cosa impresionante. Y en el estuche que yo conservo todavía, un estuche, en el interior del estuche que era azul, había escrito con un ¿cómo se dice? ¿Cómo se llaman? Un bolígrafo. Sí, una cosa más gruesa, un marcador. Un marcador. Un marcador había escrito, es tuya, no me la devuelvas nunca. Sos un traidor, pero te quiero mucho. Qué linda anécdota. Detenerme a partir de esta anécdota en ese repertorio. Nombraste a la gran y querida Marilena Walsh. Imagino que para un artista en un momento así, la decisión de armar un repertorio en un momento histórico tan importante debe haber sido difícil. ¿Cómo te aconsejó ella? Siempre la llamaba a ella para cuando necesitaba, iba a hacer un programa de televisión, por ejemplo, me llamaba Badía para hacer un programa de televisión. Yo había venido a la Argentina y Badía me llamaba para hacer un programa de televisión especialmente dedicado a no sé qué. Entonces yo llamaba a María Elena porque era muy buena consejera. Sabía mucho, conocía los estilos musicales como casi nadie y era muy generosa. Y entonces yo la llamaba siempre para preguntarle, aparte habíamos trabajado juntos, hemos hecho canciones juntos y esa vez la llamé para preguntarle qué podía cantar en un acto político, porque no era un espectáculo, no era un show, digamos. Yo no sabía que se cante en una cosa así. Y me dijo, mira, cantá tal, como le conté a Fabio, canción tal, tal, tal. Dice, y busquemos una canción que tenga alguna relación con lo que se está viviendo en ese momento. Y le digo, ¿pensás en alguna en especial? Y me dice, no, pero vamos a pensarlo justamente, y el primero al que se le ocurra algo, que se acuerde de algo, llama al otro. Y colgué el teléfono. Cuando colgaba el teléfono, me acordé de Venceremos. Porque ella había hecho una versión de Venceremos con la hermana que dirigía un coro
Bueno, y había hecho una versión de Venceremos que había pasado casi sin difusión en la Argentina, dentro de un disco muy bonito de María Elena. Yo creo que fue el último disco que grabó, o el penúltimo por ahí. Pero yo me acordaba de la canción, que es una versión de ella en castellano, de una canción norteamericana que se llama We Shall Overcome, que es la canción que cantaban los movimientos y las marchas por los derechos civiles en los años 60 en Estados Unidos, el Martin Luther King, todos estos movimientos. Y entonces ella hizo una versión y la letra iba como un guante al momento este. Y yo dije, venceremos. Entonces agarró el teléfono, marcó de nuevo, así marcó. Me gusta eso. Sí. Teléfono de línea. Sí, marqué. Y levanta el teléfono al otro lado y María Elena, la voz de María Elena que me dice, venceremos. Hay una conexión sin necesidad de hablar. Era el momento, yo creo que era un momento muy especial y todo se vivía con una gran intensidad. Todo. Cada cosa que uno hacía, cada cosa que uno decía, se vivía con una intensidad extraordinaria. Yo cuando llegué el día a Buenos Aires, llego a Buenos Aires con un amigo, me dice un amigo mío que falleció hace poco, Víctor Cañardo, que se ocupaba un poco de la parte gráfica de la campaña de Alfonsín. Yo lo había conocido a Alfonsín en París el año anterior. Y me dice, va a estar la familia de Alfonsín en un programa que se llama Cordialmente de Mareco, del uruguayo Mareco, donde van las familias de los candidatos, un candidato por día. Y hoy van los Alfonsín. Entonces digo, bueno, vamos, por lo menos, a lo mejor lo podemos ver, saludarlo, yo qué sé. Y nos fuimos. Era un mundo de gente. Pero cada lugar donde se movían los candidatos, se juntaba mucha gente. Muchísima gente. Y cantaban, y gritaban, y lo vivían con una intensidad impresionante. Y quizás, por supuesto, yo no lo viví porque ya nací en democracia, pero quizás tenía que ver también con la recuperación del espacio público. No, por supuesto, sí, claro. La recuperación de todo. De todo. Sobre todo la libertad. De la libertad. Las libertades públicas, los partidos políticos que en ese momento no funcionaban, volvieron de nuevo con una gran fuerza y demás. Entonces, y el deseo profundo de la gente de vivir eso intensamente. Y resulta que había tanta gente que le digo a mi amigo, vamos al bar. El mismo bar de la televisión pública sigue siendo igual, el mismo bar. Entonces le digo, vamos al bar a tomar un café. Y fuimos y esperamos ahí a que terminara, a ver si podíamos por ahí al final saludar a Alfonsín. Y viene un periodista que se llamaba Horacio de Dios, que era un periodista político. Él llevaba la parte política del programa, digamos, se ocupaba de eso. Y me dice, Jairo, y me agarró a casa, me dice, Jairo, vení conmigo. Y me hizo pasar por entre la gente, y me llevó al estudio y me metió en cámara. ¿Así? De prepo. ¿De prepo o de pecho? Como estaba vestido, venía de viaje en el avión, así, ni bañarme. Y llegué y Mareco enseguida, y te digo, en cordobés, no sé qué, no sé cuánto, París, esta cosa que tenía el uruguayo, que era muy simpático. Y, bueno, estaba vendiendo una cosa. Me presentó a toda la familia Alfonsín y qué sé yo, y me dice, ¿no les cantás una canción? Y dije, un programa como ese, donde los políticos podían justamente hablar de su programa, de sus cosas. Era el cierre de campaña casi, es decir, que evidentemente era el momento ideal para poder hablar de sus programas y demás. Y terminé de cantar la canción, me dice, ¿a ustedes les gusta otra? ¿Qué canción conocés vos? Le pregunta a un hijo de Alfonsín, de Jairo. Y el muchacho le dice, sí, el Valle del Volcán. Sí, dice, no cantarías el Valle del Volcán. Y canté el Valle del Volcán. Y después me hicieron cantar otra más. No. Entonces, ¿qué pasó? Yo, cuando salí de ahí, me preguntaba, al final Alfonsín dijo 5 minutos, 2, 3 minutos, unas palabras, prendió fuego al estudio con las palabras que dijo, fue tremendo. Pero ¿qué pasa? Que yo dije, ¿cómo puede ser que me hayan hecho cantar a mí en un programa como este, que era el programa que cualquier político hubiera deseado tener para expandir su discurso? Y resulta que muchos años después, 4 o 5 años después, Horacio de Dios, en un programa de radio, me lo explicó. Dice, ¿sabes qué pasó ese día? Dice, te fuimos a buscar porque la familia de Alfonsín no hablaba
Y Alfonsín, como consecuencia de la campaña, estaba totalmente afónico. Así que bueno, y después Mareco me lo confirmó en otro programa, Mareco también me lo contó, sí, exactamente fue así. No te lo queríamos contar, pues. Cubriste un bache. Te usamos, dice, te usamos. Pinocho. Pinocho le decían, sí, sí. Muy simpático, un tipo encantador. Bueno, y la música es identidad, y así como el equipo de antropología forense restituyó identidades, hubo otras personas a lo largo de los años que se encargaron de recopilar esa identidad que muchas veces se va perdiendo y que tiene que ver con la oralidad y la música, esas músicas y cantos ancestrales, ¿no? Y recién la nombrabas a María Elena Walsh y pienso en ese trabajo que ella hacía con Leda Valladares. Y después, bueno, tantos otros, el padre de la musicología en Argentina, César López, que justamente hacían ese trabajo de antropólogos, de ir al campo etnográfico, e ir con su agendita escribiendo, guardando, sí, registrando. Carlos Vega. Carlos Vega. Carlos Vega, extraordinario. Con Carlos Vega hay una historia muy bonita. Carlos Vega fue un musicólogo extraordinario que era de Cañuelas. Y una labor maravillosa, recuperó una gran cantidad de repertorio, canciones, ritmos, en fin, fueron varios, pero Carlos Vega se destacaba, digamos, ¿no? Y le gustaba el fútbol, jugaba la pelota, era arquero en el club de Cañuelas, era arquero. Entonces los arqueros, vieron que los arqueros le llaman el loco no sé cuánto, el loco no sé qué, el loco Gatti, el Dibu, que es un loco. Bueno, y a este le decían el loco Vega, pero no porque era arquero de fútbol, sino porque los domingos Carlos Vega iba a la plaza de Cañuelas, se subía a un banco de la plaza y recitaba poemas de amor. No sabía esa anécdota. El loco Carlos Vega. El loco Carlos Vega. En esa recuperación de las rimas, del lenguaje y todo, de Carlos Vega y de tantos otros, como la propia María Elena Walsh con Leda, ¿qué fue lo que más te sorprendió de esos trabajos, de Carlos, de María Elena o de tantos otros, Jairo? Bueno, los cantos de las distintas etnias argentinas, de los pueblos originarios y demás, son elementales, son muy simples. Incluso el lenguaje es muy corto. Me contó a mí Félix Luna que para completar el indio Toba, por ejemplo, el antiguo dueño de las flechas, con algunas rimas, tuvo que utilizar nombres de pueblos. Por ejemplo, Quitilipi, Aviateray, pueblos de nombres del Chaco, nombres de pueblos del Chaco, para completar, buscar rimas y demás, porque no le alcanzaban, no tenía palabras para terminarlas. Y la canción, y el Indio Toba, por ejemplo, no es una canción. Acá está Silvia Arayana, que no me va a dejar mentir. Es un aire musical, es un aire de canción. Y ellos tienen una canción para cada cosa, canción para tomar el agua, canción para comer pan, canción para pescar, canción para todo. Y son canciones diminutas, cortitas, duran medio minuto. Y es muy bonito porque ellos cantan sobre una sola nota, pueden cantar, hacer melodías, basándose en una nota, como si fuera es la que da la nota armónica, ¿no? Ahora vamos a hacer una cosa. ¿Está Silvia por ahí? Sí, ¿no? Vení, Silvia, a ver, vení. Ayúdame, dale. Un aplauso para Silvia Layana, que está aquí acompañándonos entre el público. No, mirá, es un compromiso para Silvia, la verdad que no. Me hace como en el programa, te llamaron ahí. Lo sorprendí, no sabe nada. Acá adentro. Pero se me ocurrió ahora porque la vi cuando entré y yo le quiero mucho, Silvia. Ay, cómo te quiero. Y una cosa, mira, una muestra así chiquitita de una cosa, bien. Vos hacemos una nota, por ejemplo, pues siempre la misma nota, como si fuera un violín, que ellos tenían un violincito de una sola cuerda. Sí. Y siempre se llama. Esa intención, ¿eh? Siempre lo mismo.
Silvia Layana, muchas gracias por prestarte esta improvisación. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Disculpame. Te puse en un compromiso, pobre Silvia. Pero ese es lo que te quería explicar, que es una cosa, son cosas muy simples. Claro. Y yo siempre soñé con ir y quedarme un tiempo ahí en algún lugar donde haya, qué sé yo, por ejemplo, hay un coro toba en el Chaco que es bastante bueno, y a lo mejor donde viven ellos, que es de los que más se dedican a la música, digamos, ¿no? Para aprender algunos de los cantos, que me enseñen algunos de los cantos. Claro. Grabé una vez en un disco algunas cosas, pero qué sé yo, tiene un toque personal que las ha, no sé, desnaturalizado un poco, ¿no? Quizás sea el momento, Jairo, dentro de poco, en breve, hacer esa experiencia. Bueno, de a poco vamos llegando al final de esta charla Tras las Huellas de Jairo, de Darío Olmo, Antropología más Música, 40 años de democracia, el cierre, el broche de oro a Ciudad Liminar, que es este ciclo que se llevó a cabo aquí en la Universidad Nacional de Córdoba, en este hermoso centro cultural que ha sido recientemente inaugurado. Agradecer a todas las personas involucradas para que esto haya sido posible, a todas las trabajadoras y trabajadores de la Universidad Nacional de Córdoba, al CEPA, que es el Centro de Estudios, de Promoción, de Producción Audiovisual de aquí de la Universidad Nacional de Córdoba, que está registrando y ha registrado cada una de estas conferencias que están disponibles en el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Córdoba. Agradecerle a las autoridades presentes, a cada una de las personas que se llegaron a este auditorio para acompañarnos y, por supuesto, a Jairo y a Darío Olmo por darle cierre a Ciudad Liminar. Mi nombre es Franca Chiafitela y les agradezco por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias. La voy a cantar más bajo porque no tengo instrumento. Oh. A ver. Soy de una tierra hermosa de América del Sur, en mezcla gaucha de indio con español, de piel y voz morochas, bien mi guitarra, que al mundo van las coplas y me fui yo. Con un rumor de nido volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mi nostalgia le canto así en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya. Y si no llego, amor, vos le darás mi alma de argentino y de cantor. Una canción de Piazzolla que le gusta a Darío.